No todas las estrellas nacen con privilegios. No todos crecen en academias de primer nivel, rodeados de contratos, promesas aseguradas o el respaldo de grandes marcas. En el mundo del fútbol, existe una élite que lo tiene todo desde el principio. Pero también hay aquellos que tienen que pelear cada minuto, cada mirada, cada oportunidad. Algunos futbolistas no solo luchan contra la competencia. Luchan contra la indiferencia, contra el olvido y contra ellos mismos. Denis Bouanga es uno de esos jugadores. Un joven que nunca fue la primera opción, que nunca estuvo en las portadas, que jamás fue el consentido de los entrenadores. Desde sus primeros pasos, parecía destinado a ser uno más. Un jugador normal, sin reflectores, sin padrinos deportivos. Pero Denis, con trabajo, sacrificio y una mentalidad que pocos entendieron, logró lo que muchos consideraron imposible. Esta es la historia de Denis Bouanga. Una historia de caídas dolorosas, de renacimientos sorprendentes y de una superación que cruzó continentes. Nació el 11 de noviembre de 1994 en Le Mans, Francia. Lejos de las grandes ciudades, lejos de los centros de formación más prestigiosos. Le Mans es una ciudad conocida por sus autos y sus circuitos de velocidad, no por producir estrellas del fútbol. Hijo de padre gabonés y madre francesa, Denis creció en un entorno donde muy pocos soñaban en serio con ser futbolistas profesionales. En su barrio, la vida era simple, y los sueños grandes eran casi imposibles. Comenzó su formación en las categorías inferiores del FC Lorient, un club modesto en comparación con los gigantes de Francia. Pero desde pequeño, siempre fue uno más. Nunca fue tratado como un prodigio. Nunca fue el jugador que las cámaras seguían. Mientras otros eran promovidos rápidamente, Bouanga seguía en la sombra. Era el típico jugador que los grandes clubes ignoraban. Pero había algo que los números no mostraban: su hambre, su resiliencia, su lucha silenciosa. Mientras otros jóvenes eran promovidos rápidamente a los equipos principales, Denis Bouanga parecía invisible. En las reuniones de los entrenadores, su nombre era apenas mencionado. Mientras los demás firmaban contratos profesionales, Bouanga seguía en las categorías inferiores, esperando por una oportunidad que nunca llegaba. Nadie apostaba por él. Los grandes clubes no lo miraban. Para muchos, Bouanga era solo un jugador rápido, con cierto desborde, pero sin la regularidad ni la consistencia para llegar a la élite. Las oportunidades simplemente no llegaban. Las puertas permanecían cerradas. Bouanga pasó varios años jugando en el Lorient B, lejos de las luces, lejos de la presión, pero también lejos del sueño. Fue cedido al RC Strasbourg, donde disputó la tercera división francesa, una categoría donde el fútbol es físico, duro, sin concesiones, y donde muy pocos jugadores logran salir. Bouanga jugaba bien, era rápido, habilidoso, tenía regate, pero también era inconstante. Sus buenos partidos eran opacados por partidos discretos. Le faltaba experiencia. Le faltaba madurez. Y sobre todo, le faltaba confianza. Muchos habrían renunciado en ese momento. Muchos habrían aceptado que ese era su techo. Que nunca llegaría más allá de las divisiones inferiores. Pero Denis no era como los demás. Él siguió. Siguió entrenando, siguió golpeando puertas que nadie abría. En 2016, finalmente llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Firmó con el Tours FC, un club modesto de la Ligue 2. Allí, lejos de la presión, lejos de las expectativas imposibles, Bouanga explotó. Marcó 16 goles en una temporada, se convirtió en la referencia ofensiva del equipo y, por primera vez, la prensa empezó a hablar de él. Su velocidad era letal. Su cambio de ritmo desequilibraba cualquier defensa. Había madurado. Había aprendido a definir. Había dejado de ser un joven inconstante para convertirse en un jugador decisivo. El Nîmes Olympique no tardó en ficharlo. En su primera temporada, Bouanga vivió un año histórico. Logró el ascenso a la Ligue 1, el fútbol de primera división francesa. Un salto enorme para quien, apenas 2 años atrás, era invisible. De repente, el joven ignorado por todos había llegado al fútbol de élite. Ahora era el delantero que todos temían. El jugador que las defensas no podían controlar. Su velocidad era explosiva. Su regate en espacios cortos desarmaba cualquier sistema defensivo. Sus disparos potentes, certeros, comenzaron a generar respeto en toda la Ligue 1. El joven que había sido ignorado por años, ahora era una amenaza constante.
En 2019, llegó el salto que cambiaría todo, fichó por el Saint-Étienne. Un club histórico, con 10 títulos de liga en sus vitrinas, pero que en los últimos años luchaba por sobrevivir. Saint-Étienne era un gigante dormido, atrapado en crisis financieras, con una plantilla limitada y sumido en una lucha constante por no descender. La presión era brutal. El ambiente, tenso. Los aficionados exigían resultados imposibles con recursos cada vez más escasos. Pero Denis no se escondió. En medio del caos, fue uno de los pocos que siempre dio la cara. Bouanga fue el máximo goleador del equipo durante 2 temporadas consecutivas. No solo marcaba, sino que también cargaba al equipo sobre sus hombros en los momentos más difíciles. Cuando el Saint-Étienne parecía desmoronarse, Bouanga era el que aparecía. Marcó goles decisivos, mantuvo viva la esperanza de una afición que sufría, que veía cómo su club se desmoronaba, pero que encontraba consuelo en el esfuerzo incansable de Denis Bouanga. Se ganó el cariño y el respeto de los hinchas. No era el jugador más elegante. No era el más mediático. Pero era el que siempre estaba ahí, luchando, sudando, resistiendo. En una liga dominada por figuras internacionales, Bouanga representaba al jugador del pueblo. El que no tiene lujos, pero lo da todo. El que pierde, pero nunca baja la cabeza. Y mientras construía su nombre en Francia, Denis Bouanga también tomó una decisión que marcaría su carrera internacional. Eligió defender a Gabón, el país de su padre, sus raíces, su sangre. Pudo haber peleado por un lugar en la selección francesa, pero eligió representar al país que lo vio crecer desde el corazón de su familia. En Gabón, jugó al lado de Pierre-Emerick Aubameyang, el ídolo nacional, y se convirtió en un referente indiscutible de la selección gabonesa. Un símbolo de lucha, de compromiso y de orgullo africano. En 2022, cuando muchos pensaban que su historia en Europa estaba consolidada, llegó un giro completamente inesperado en su carrera. Denis Bouanga aceptó la propuesta del Los Ángeles FC, en la Major League Soccer. Muchos en Francia, y también en Europa, creyeron que ir a la MLS era sinónimo de bajar el nivel, de rendirse. Que Bouanga había decidido cerrar su carrera lejos de la élite. Que su tiempo en el fútbol competitivo había terminado. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En la MLS, Bouanga no solo mantuvo su nivel. Se convirtió en un ídolo inmediato. Su adaptación fue sorprendente. En cuestión de meses, se transformó en el máximo goleador del equipo. Lideró al LAFC a conquistar la Supporters' Shield y fue decisivo en la histórica campaña del título de la MLS Cup en 2022. Fue elegido MVP del equipo, lideró estadísticas de goles, regates exitosos y ocasiones creadas. En poco tiempo, Bouanga se convirtió en una de las pesadillas más temidas por las defensas norteamericanas. Su velocidad era imparable. Su capacidad de explosión en los primeros metros era letal. Y lo más sorprendente, podía definir con ambas piernas, con una precisión que desarmaba a cualquier portero. En cada partido, en cada estadio, Denis Bouanga demostraba que la MLS no era su retiro. Era su renacimiento. En poco tiempo, el joven descartado en Francia se convirtió en una estrella absoluta en Estados Unidos. El fútbol no siempre es justo. Algunos jugadores llegan fácil, por apellido, por marketing, por contactos. Otros tienen que escalar montañas imposibles. Denis Bouanga escaló todas. Hoy es admirado no solo por sus goles, sino por su historia. Por haber resistido. Por haber perseverado. Por haber demostrado que nunca es tarde para brillar. Bouanga venció la indiferencia. Venció la frustración. Y lo más importante, nunca dejó de creer. Esta es la historia de Denis Bouanga. Una historia que nos enseña que las caídas no te definen. Que lo que te define es lo que haces después de caer. Si esta historia te impactó, déjame tu like, comparte este vídeo y suscríbete al canal Loco por Fútbol. Aquí no solo contamos goles. Contamos vidas. Nos vemos en el próximo capítulo.